En nombre de la Voz de la Esperanza te damos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Somos grandemente bendecidos al iniciar contigo el nuevo y flamante tercer trimestre de 2024. Si estás en las redes sociales, comparte este material para que otros también puedan estudiar la Biblia y aprender de sus verdades profundas. Bueno, cada semana en sí nos place saludar a nuestros hermanos en la fe. Así es. Recibimos muchos mensajes alentadores en la red social de La Voz y también en nuestra página personal de Instagram y Facebook. ¿No es cierto, Nancy? Así es, Omar. Un gran saludo para todos los que se conectan por ese medio. Les apreciamos muchísimo. Ahora, hoy nuestra salutación especial va dirigida al hermano Cruz Flores de San Bernardino, California, y él dice lo siguiente: soy un siervo que no pierdo un programa de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza, y los mensajes del pastor Grieve los veo cada semana. Los estoy reproduciendo para compartirlos. Dios los siga bendiciendo. Gracias, hermano Cruz. Amén. Le recordamos con aprecio y le agradecemos por compartir los videos de La Voz de la Esperanza. Así es. Oramos por usted y su familia y que las bendiciones celestiales le acompañen siempre. Amén. Bien, Omar. Iniciemos este tercer trimestre pidiendo a Dios sabiduría para entender su santa palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, en este momento iniciamos un nuevo estudio de la Santa Biblia. Rogamos tu presencia, utilízanos para entender tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Las lecciones del tercer trimestre del 2024 tienen como título general El Evangelio de Marcos. El autor es Thomas Shepard, profesor e investigador principal del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Él y su esposa Sherry tienen 2 hijos adultos y 6 nietos. Así es. Bueno, Omar, al leer el Evangelio de Marcos, podríamos dividirlo en 2 secciones, según explica el autor de la lección. Los capítulos 1 al 8 tratan de la pregunta crucial: ¿quién es Jesús? La respuesta se demuestra en sus enseñanzas y sus milagros. Repetidas veces Jesús derrotó el mal, trajo esperanza a los oprimidos y enseñó verdades convincentes que llegaron al corazón. Todo eso anuncia al lector que Jesús es el Mesías, el Cristo, a quien el pueblo hebreo llevaba mucho tiempo esperando. La segunda mitad del Evangelio de Marcos responde a otra pregunta importante. ¿A dónde va Jesús? Y sabes, la respuesta es impactante. Jesús iba hacia la cruz, la forma de muerte más ignominiosa y vergonzosa del Imperio Romano, un destino sumamente inesperado para el Mesías, porque sus seguidores creían que él derrotaría a Roma y establecería a Israel como una nación poderosa. Entonces, de esta manera hacemos un resumen de lo que es el libro de Marcos. La verdad que este trimestre va a estar interesantísimo. Pero, Omar, iniciemos entonces la primera lección, ¿no es cierto? Para el 6 de julio se titula El comienzo del Evangelio. Aunque el autor de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la Iglesia cristiana indica que el autor del Evangelio de Marcos fue Juan Marcos, quien en algún momento fue compañero de viaje ¿de quién? De Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? De acuerdo a Hechos 13. Y más tarde fue socio del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, así lo dice. Esto es interesante en sí porque Papías
el obispo de Hierápolis, fue el primer escritor que afirmó que Marcos fue el autor de ese evangelio. Así es. Ahora, el nombre Marcos deriva del latín Marcus y era también su apellido. Eso se corrobora en Hechos capítulo 12, versículo 25. Su primer nombre era Juan. Hechos 13:13 así lo afirma. Su madre se llamaba María y su tío era Bernabé, el que antes había vivido en Chipre. En la casa de Marcos, en Jerusalén, parece haber estado el aposento alto, de acuerdo al libro Hechos de los Apóstoles, página 135. Allí, por un tiempo, vivieron algunos de los apóstoles, después de la resurrección y ascensión de Jesús. Allí también se reunían los miembros de la primera iglesia en Jerusalén, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 12, versículo 12. Marcos es el más corto de los 4 evangelios, pero en muchos aspectos es el más ágil y vigoroso de todos. Aunque solo tiene 2/3 de la extensión del libro de Mateo, Marcos registra la mayor parte de los incidentes mencionados en ese primer evangelio. El estilo de Marcos es terso, fuerte, incisivo, vívido, pintoresco y a menudo da detalles significativos que los otros evangelios no lo mencionan. ¿Saben? Sí, el texto de esta semana en particular, muy interesante. Se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Interesante que el pueblo entendió el anuncio de Jesús como una declaración de que el reino mesiánico estaba por establecerse, ¿no es cierto? Para el común de la gente, esto implicaba el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el triunfo subsecuente sobre todos sus enemigos. Es cierto eso, sí. En verdad, esta mala interpretación continuó a través de todo el ministerio de Jesús y tan solo fue corregida en la mente de sus discípulos después de la resurrección. Así fue. Durante nuestro estudio contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la principal preocupación de Marcos? ¿Cómo aborda él la historia de Jesús? ¿Y por qué eligió iniciar su evangelio describiendo el bautismo y la tentación de Jesús? Interesante. Bueno, en primer lugar, esta semana aprenderemos acerca de la persona de Marcos, tal como nos informan las Escrituras. Interesante. De esa manera podremos entender su inicial fracaso y su eventual recuperación, sí, porque eso sucedió. Y luego el estudio pasará a la sección inicial de Marcos, mirando hacia el futuro, hacia donde se dirige la historia, y de igual manera miraremos hacia atrás, claro, para ver por qué un misionero fracasado y luego restaurado como Marcos escribió lo que escribió. ¡Wow! Descubriremos verdades maravillosas. Así es. Analicemos entonces la lección del domingo para el 30 de junio, titulada El misionero fracasado. Oh, qué feo tener ese título, etiqueta. Bueno. El entorno de este día es el fracaso. ¿Tú no has fracasado alguna vez? Claro que sí. Yo también. No todo lo que emprendamos resultará como lo esperamos. El éxito no aparece con el primer intento. A veces nos lanzamos a realizar proyectos, ¿no es cierto?
alcanzar sueños que consideramos, bueno, nobles. Nos animamos, obtenemos los recursos para cumplir nuestras metas. Parece que la vida nos sonríe. De repente, como siempre, llegan golpes y tribulaciones. Oh, sí. ¿Te ha sucedido algo así? Omar, a diestra y siniestra. Creo que todos hemos experimentado estos eventos, ¿no es cierto? Quizá, como Marcos, tú cuentas con una familia que te apoya. Tienes una posición cómoda. Es cierto. Dios te ha bendecido y tu experiencia ha sido buena. Pero, hermano, hermana, necesitas entender que el dolor es parte de nuestra existencia en esta tierra. Sí, la tribulación aparece inesperadamente. Las crisis llegan repentinamente y las pruebas no exentan a nadie. Muy bien dicho. Pero entendamos la identidad de Marcos, entonces. Cómo lo presenta el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es probable que Juan Marcos era joven cuando ocurrieron los eventos de Hechos capítulo 12 y probablemente en la década 40 después de Cristo. María, la madre de Juan Marcos, era una persona, bueno, adinerada, defensora de la iglesia, que organizaba reuniones de oración en su casa. Ahora, la historia de cómo Pedro fue librado de la prisión y lo que siguió después son incidentes llenos de momentos sorprendentes. Incluso hay algunos momentos que podríamos decir que son humorísticos también. Marcos, en verdad, no jugó ningún papel en esa historia, no. Pero el hecho de identificarlo en Hechos, capítulo 12, versículo 12, prepara el escenario para su conexión posterior con Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé alrededor del año, 46 después de Cristo. En el versículo 5 se menciona a Juan Marcos como un simple ayudante y no se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve relato señala que Juan Marcos regresó a Jerusalén. Suena abrupto, ¿verdad? No se explica la partida de Juan Marcos. Lógicamente, la ausencia de cualquier descripción de sus sentimientos deja a la imaginación lo que motivó su retirada de la obra misionera que envolvía, peligros y desafíos. Yo creo, Omar, que al ser joven, en realidad, la emoción de querer ser un misionero para Cristo fue lo que inicialmente embargó a Juan Marcos, ¿no es cierto? A todos nos pasa eso. Con la meta de fundar iglesias en las ciudades principales del Imperio Greco-Romano, él tendría el privilegio de servir al Señor y aprender del liderazgo de su tío Bernabé y del fervor y la academia teológica de Pablo, un sabio. Con emoción se unió al proyecto, pero no contempló las dificultades que enfrentaría. Ay. No sería un viaje confortable durmiendo en el piso, donde sea. Sí sería un privilegio disfrutar del ministerio, pero las crisis no se descartaban. No iban a tener comida todo el tiempo cuando ellos desearan. Aunque Dios los acompañaba, el diablo también hacía su labor de adversario para atribularlos. ¡Wow!
Y creo que llegó el momento cuando Juan Marcos sintió que ese tipo de sufrimiento no era para él. Claro. Y bueno, hijo de ricos. Claro, bueno, la nostalgia por su casa, ¿no es cierto? Oh. El recuerdo de su familia. La lavadora. La secadora de ropa. La secadora de ropa. Bueno, en realidad todos sus amigos, su tierra, quizá su sentimiento de incapacidad o el temor a fallar en la obra lo hicieron desistir. Así que confesó a su tío que deseaba retornar a Jerusalén y así lo hizo. En resumen, las cosas simplemente se pusieron demasiado difíciles y Marcos quiso salir. Elena G. de White, en Hechos de los Apóstoles, página 137, dice la autora: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Indudablemente fue la relación familiar de Bernabé con Juan Marcos lo que lo indujo a querer llevar al joven en viajes misioneros al principio. Pero no estaba listo. Ahora, no se mencionan los deberes específicos de Marcos, ¿no? Evidentemente él era un ayudante en el ministerio de los dos apóstoles. Claro. Resultó que Pablo se quejó de que Marcos, al regresar a Jerusalén, había abandonado la parte del trabajo misionero que le correspondía hacer. Hechos capítulo 15, así lo menciona. Pablo era un colérico sanguíneo. Bueno, Pablo consideró a Marcos como un traidor a la causa, un cobarde. Ay, esto es impresionante. Lo echó del ministerio, parece. Parece ser que Pablo era de pocas pulgas. Era impulsivo, impaciente. Era el carácter del trueno. No fue hasta más tarde en Colosenses capítulo 4, versículo 10, que Pablo recibió de nuevo a Juan Marcos como su colaborador. Ahora, al intentar captar la situación, no critiquemos a Marcos. ¿Acaso tú no puedes identificarte con haber retrocedido en algo, con haber fracasado rotundamente en algo, especialmente en algo espiritual o relacionado con tu caminar con Cristo? Mira, en lo personal, recuerdo cuando estaba terminando mis estudios de teología en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico. Llegó un momento en el que definitivamente dudé que el ministerio era el camino que yo debía tomar. Sin embargo, hubo puntos claves que me hicieron recapacitar. Las oraciones y los consejos de mi padre y de mi madre y las exhortaciones de hombres de Dios que marcaron mi vida. Me acuerdo del pastor Francisco Ramos. ¿Sabes, Nesí? Así como Marcos, con la ayuda de Dios pude superar mis obstáculos para convertirme en un instrumento de su obra y ser un factor de bendición para mi familia, mi iglesia y mi sociedad. Ah, cuán importante es aprender las lecciones de esos Nesí. eventos, ¿no es cierto, hermano, hermana? Si has pasado por el desánimo de Marcos, retoma tu carrera. Amén. Ponle corazón a tu superación, busca a Dios y esmérate en las tareas que te encomiendan, aunque sean chicas. Aprovecha cada oportunidad que Dios te brinda para triunfar. Continuaremos con el estudio del lunes 1 de julio, titulada Una segunda oportunidad. Y todos queremos eso. Hubo una trifulca entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos. Pasaron algunos días y Pablo invitó a Bernabé a otro viaje misionero, pero no quiso llevar a Juan Marcos porque lo consideraba un desertor de la obra de Dios. Ahora, la actitud de Pablo es comprensible, aunque contundente. La vida misionera era dura y exigente. Claro que sí.
ocurrió que sus diferencias de opinión hicieron que Pablo y Bernabé se separaran. Esa es la primera iglesia. Así fue, así fue. Qué increíble. Y al ocurrir eso, Bernabé, que era tío de Marcos, Sí. vio el potencial en el joven y lo tomó bajo su cuidado. Qué bueno. El libro Hechos de los Apóstoles, página 138, dice: bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, Marcos se transformó en un valioso obrero. Bueno, Tremendo. podríamos pensar Claro. que no era la voluntad de Dios que este equipo misionero se separara, ¿no es cierto? Pero también podemos verlo como que Dios ya sabía esto de antemano y estaba dentro de sus planes que así sucediera. Oh, Quizá el beneficio de la separación fue mayor que si hubieran permanecido juntos. es tremendo, ¿eh? A veces nosotros lo vemos de una manera y Dios nos corrige. Creo que entiendo esto y entendiendo esto, ¿por qué? Porque en lo concerniente al tema, Juan Marcos recibió de parte del tío Bernabé una segunda oportunidad Así fue. al permitirle acompañarlo en su viaje misionero. Por otro lado, Silas, que había sido escogido por los apóstoles y la iglesia de Jerusalén para acompañar a Pablo y Bernabé, tuvo la gran oportunidad de continuar al lado de Pablo y acompañarlo en su viaje misionero. Bueno, entonces notemos el resultado de todo esto. En vez de un solo viaje misionero, o sea, Pablo y Bernabé juntos, se dieron 2 viajes misioneros. Pablo y Silas por un lado y Bernabé y Marcos por el otro. Pudieron de esa manera abarcar mayor cantidad de territorio en menos tiempo. Y hay algo que debemos recalcar, hermanos. El hecho de que el apoyo de Bernabé a su sobrino le dio una segunda oportunidad para hacer bien las cosas y para fructificar la obra de Dios. Así fue. Para Marcos, la experiencia vivida al lado de Bernabé y la madurez adquirida le permitieron la sensibilidad de poder ver la necesidad de los creyentes gentiles. Juan Marcos tuvo la gran oportunidad de oír directamente de Pedro sus experiencias con Jesús. Luego, Marcos fue testigo de las maravillas que el Señor hacía entre los creyentes gentiles y cómo el poder del Espíritu Santo se derramaba sobre Bernabé y Pablo. ¿Saben? Sí, todo este equipaje se capitalizó en la vida de Juan Marcos. Así fue. Gracias a esa segunda oportunidad que se le dio. De haber sido diferente, el joven podría haberse desanimado y pasado por la historia de la iglesia sin trascendencia alguna. Cuán cierto. En verdad, una impactante transformación ocurrió en la vida de Marcos. Sabemos que después de la muerte de Pablo, Marcos trabajó con Pedro en Roma. Así y es. durante ese tiempo, quizá él escribió el evangelio que lleva su nombre. Debemos añadir también, Omar, que Marcos fue considerado como un hijo espiritual de Pedro y compañero del apóstol en la última parte de su ministerio. En Colosenses 4:10 y 2 de Timoteo 4:11, Pablo finalmente indicó el valor de Marcos para él y para el ministerio. Y en Filemón, versículo 24, Pablo consideró a Marcos como uno de sus colaboradores, ¿no es cierto? Y Primera de Pedro 5:13 indica que Pedro tenía esa relación cercana con Marcos. Notemos que estos libros de Pablo y de Pedro probablemente fueron escritos a principios de los años 60 después de Cristo, o sea, unos 15 a 20 años después de la experiencia de Hechos capítulo 15. Así fue. Marcos claramente se recuperó de su fracaso
Y bueno, sí, seguramente gracias a la confianza que su tío Bernabé depositó en él. Claro. Y más tarde, la reconciliación de Pablo y Marcos nos enseña cómo Cristo puede actuar en nosotros, aún en Pablo. Seguro. La vida de Marcos sirve para enseñarnos que aunque los fracasos vengan y nos aplasten, Dios ve nuestro potencial y lo que llegaremos a hacer en sus manos. Somos gemas en bruto y Dios nos quiere pulir. Ah, claro que sí. Entonces debemos permitir que los fracasos nos enseñen a sobrepasar las pruebas y tormentas, ¿verdad? Dios perdonará nuestras incongruencias y buscará restaurarnos al máximo potencial. Hermano, hermana, Marcos permitió que ese cambio se efectuara en él. Él no se quedó estático en su fracaso del pasado. Él se humilló y Dios lo volvió a restablecer. ¿Sabes? Dios desea hacer la misma obra en nosotros. Cuán cierto, la Biblia está llena de personas que tuvieron una segunda oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades y de las centésimas y milésimas oportunidades. Por ejemplo, conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero él fingió que su esposa era su hermana porque no tenía fe en que Dios lo protegiera. Moisés asesinó a un hombre en Egipto. Jonás salió corriendo de su asignación para predicar. Rahab trabajaba como ramera. David cometió adulterio y mandó a ejecutar al marido de la mujer que él codiciaba de esa forma tan ambigua. Sin embargo, cada una de estas personas está en el salón de la fama de Dios en Hebreos capítulo 11. Maravilla de maravillas, a Dios le encanta dar segundas oportunidades. Esto es una preciosa promesa. Omar, cuando vemos estas historias bíblicas, ¿no es cierto? Y lo que le ocurrió a Marcos, nosotros también añoramos tener esa segunda oportunidad de parte de Dios. Sí. Hermano, hermana, cuando te arrepientes de tus errores, Dios siempre te ofrece otra oportunidad. Amén. Solo tienes que acercarte a Él y podrás volver a enfrentar el mundo y tu futuro con valor y esperanza. No te des por vencido. Dios está a tu lado. Amén. Bien, pasemos a la lección del martes 2 de julio titulada El Mensajero. Te invitamos a leer en tu tiempo de devoción personal a Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Estos versículos mencionan 3 personajes principales. Primero, Jesús, Marcos 1:1. En segundo lugar, Dios el Padre, implícito en Marcos 1:2. Y en tercer lugar, a Juan el Bautista, el mensajero y predicador. Yo lo llamo el pavimentador, que pavimentó el camino. La lección nos explica lo siguiente. Marcos 1, versículos 2 al 3, contiene una cita del Antiguo Testamento que Marcos presenta para describir lo que sucederá en la historia. Lo que Marcos cita es una combinación de las frases de 3 textos bíblicos. Primero, Éxodo 23:20. Segundo, Isaías 43. Y en tercer lugar, Malaquías 3:1. Muy bien, entonces escudriñemos estos 3 versículos. Por supuesto. Éxodo 23:20 se refiere a un ángel que Dios enviaría delante de Israel para guiarlos a Canaán. Así es. Isaías 43 habla de Dios apareciendo en el desierto, preparando un camino delante de él. Y Malaquías 3:1 habla de un mensajero que iba delante del Señor para preparar el camino. Notemos que los 3 textos hablan de un peregrinaje, sí. Isaías conecta con el ministerio de Juan el Bautista y se centra
en el camino a Jehová. En el Evangelio de Marcos, Jesús está en un peregrinaje. La narrativa ágil realza ese peregrinaje porque lo conduciría a la cruz y a su muerte por nosotros. Sin embargo, mucho debía suceder antes que Jesús fuera sacrificado. El peregrinaje apenas comenzaba y Marcos se disponía a contarnos todos los detalles. Y gracias a eso, el propósito divino era que el pueblo de Dios se esforzara en su preparación para la venida del Mesías. Un futuro glorioso aguardaba a la nación. El programa divino continuaría en forma acelerada y sin interrupción hasta que el Mesías apareciera y estableciera su reino eterno. Y el proceso de preparación llegaría al punto máximo con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sabes? Decía, así también, la iglesia de hoy día tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová. Amén. A fin de que Jesús regrese a la tierra con poder y gloria. Amén. Como en el caso del antiguo Israel, esta es una preparación doble. Primeramente, debe haber transformación del carácter personal. Claro. Y en segundo lugar, debe haber proclamación del mensaje de salvación. ¡Wow! Maravilloso. ¡Qué hermosa lección! Muy cierto. En verdad, a través de la historia vemos que los preparativos para la venida de un monarca terrenal siempre incluyen muchos detalles, claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, los carriles del aeropuerto local y las calles principales deben cerrarse al público, las agencias de servicio secreto de protección al dignatario. Bueno, todos se ponen de acuerdo para que no haya margen de error ni ningún peligro. Centenas de personas están empleadas para preparar el camino por el cual habrá de pasar ese monarca. Entonces, las palabras aplicadas por Marcos a la venida del Mesías Rey tienen un sentido espiritual. Juan el Bautista exhortó a los hombres a que prepararan sus vidas para la venida de Jesús. Asimismo, los mensajeros de Dios en estos últimos días debemos proclamar un mensaje similar, hermanos. Según la cita del Antiguo Testamento en Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3, Juan el Bautista pedía arrepentimiento, alejamiento del pecado y regreso a Dios. Hay que regresar a las raíces. Vestido como el antiguo profeta Elías, él hablaba acerca de aquel que vendría después de él y que era más poderoso que él. Afirmaba que no era digno de desatar una correa de las sandalias del que vendría. Increíble. Tremendo. Tenía una visión exaltada de Jesús. La verdad, Omar. Y el devocional de Elena White, Alza tus ojos, página 306, da una certera descripción. Dice, Juan tenía los defectos y debilidades típicos de la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Cuando sus discípulos se quejaron de que todos los hombres estaban siguiendo a un nuevo maestro, el Bautista demostró cuán gozosamente daba la bienvenida a quien había preparado el camino. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Viendo por fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. No procuró atraer los hombres a sí mismo, sino elevar sus pensamientos más y más alto hasta que se detuvieran sobre el Cordero de Dios. Así como Juan el Bautista preparó un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, así nosotros debemos dar el mensaje de salvación nítidamente. Gloria a Dios. Sin exaltarnos, debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Amén. Con el mismo fervor que caracterizó a Juan el Bautista. Leemos nosotros
de Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 17, lo siguiente: ¿cuál es nuestra obra? Es la misma que fue dada a Juan el Bautista. Proclamad las buenas nuevas. Surgirán obstáculos en el avance de la obra de Dios, pero no temáis. A la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios, que cumple su pacto, une la delicadeza y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede impedirle el camino. Su poder es absoluto. Él posee los recursos para eliminar toda dificultad, para que aquellos que le sirven y tienen respeto por los medios que Él utiliza puedan ser libertados. Su bondad y su amor son infinitos y su pacto es inalterable. Maravillosa cita, Omar. La verdad que la vida de Juan el Bautista es un ejemplo de la seriedad con la que nosotros debemos enfrentar la vida cristiana y también nuestro llamado, ¿no es cierto? A Juan se le confió un ministerio único y nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Cristo con los demás, y ese es un ministerio único. Sí, es cierto. Podemos, como Juan el Bautista, ser fieles y obedientes a Dios, hermanos, viviendo y proclamando su verdad en cualquier circunstancia de la vida. Maravilloso estudio, ¿no es cierto? Bien, daremos seguimiento al estudio del miércoles 3 de julio titulado El bautismo de Jesús. La descripción de Marcos sobre el bautismo de Jesús es única. Primeramente, él se refiere al hecho de que el bautismo fue realizado en el río Jordán y que después del bautismo el que había sido bautizado subía del agua. Esta es una buena prueba de que el bautismo de Juan era por inmersión y no aspersión, como el Concilio de Ravenna lo puso. Leamos Marcos capítulo 1, versículos de 9 al 13, y mira lo que dice. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, son versículos muy notables. Tremendo, ¿no es cierto? Estaba con las fieras, no animalitos buenos. Bueno. Fieras. Bueno. Ahora, Marcos usó repetidas veces, Omar, la palabra luego. En el griego es eutús, que significa inmediatamente, enseguida. Eutús, es interesante esto, porque es una palabra favorita de Marcos. Cierto. Algo que comúnmente se cree que Marcos utilizó, ¿no es cierto?, a través de su escrito en el Evangelio. Muchos creen que Marcos escribió el Evangelio Con la ayuda de Pedro. Sí, así creen, ¿no es cierto? Y si así fue, esta característica puede reflejar el estilo, vigoroso, gráfico, sí, chispeante de predicar de Pedro, ¿no es cierto? Ahora, Omar, de acuerdo a la descripción de Marcos, ¿quiénes estuvieron en el bautismo de Jesús y qué sucedió en esa instancia? Tremendo. Cuando Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. No es que es un animal, un pájaro, no, como una paloma. Entonces oyó la voz de Dios desde el cielo que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:11. Notemos la importancia del bautismo de Jesús. Amén. Sabes, hermano, estuvieron presentes Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, estuvieron juntos afirmando el comienzo del ministerio de Jesús.
La importancia de este evento encontró más tarde su eco en la escena de la cruz en Marcos capítulo 15. Muchos de los mismos elementos de esta historia se repitieron en esa escena. Sucedió que después del bautismo, el Espíritu llevó o condujo a Jesús al desierto. Es interesante que la palabra condujo proviene de la palabra griega ekbaló, que es la palabra común utilizada en el Evangelio de Marcos para expulsar demonios. Ahora, Omar, pensando en esto, ¿no es cierto? La presencia del Espíritu Santo ilustra el poder del Espíritu Santo en guiar la vida de Jesús, ¿no es cierto? Hombre, claro. Sin embargo, al iniciar la jornada de su ministerio, Jesús inmediatamente tuvo que confrontar a Satanás. Ay. El sentido de la terrible lucha en esta escena se demuestra al mencionar los 40 días de tentación. Y nosotros también, sí, tenemos que todas las mañanas despertarnos a batallar contra Satanás. La única diferencia es que él no falló y nosotros sí. Tremendo. Fallamos. Además, está la pasmosa presencia de animales salvajes. Esto es fascinante. Sí, es más, he hecho un tema sobre esto. Pero al mismo tiempo vemos que los ángeles celestiales atendieron a Jesús. Ahora, fíjate, es fascinante ver cómo Marcos explica que Jesús estuvo con las fieras. Sí, fieras como los lobos de Palestina, los jabalíes, las hienas, los chacales y los leopardos. Wow. Quizá se mencionan estas fieras para hacer resaltar el aislamiento, la soledad y los peligros del desierto. O tal vez Satanás habrá instigado a todos estos animales salvajes a ir a molestar y hostigar a Jesús en donde se encontraba en el desierto. Muy posible. Imagínate, un tremendo Muy leonazo posible. vino a molestarlo. Bueno, tremendo eso. Bueno, así son los métodos de Satanás, Claro. ¿no es cierto? El comentario bíblico de Adam Clarke, explicando el versículo de Marcos 1:13, dice: esta es una circunstancia curiosa que no es mencionada por ninguno de los otros evangelios y parece indicar que Jesús estaba en la parte más remota, la menos frecuentada y la más salvaje del desierto. Esto, junto con la influencia diabólica, tendía a hacer más horrible la escena. Tal vez se mencione esta misma circunstancia como emblema de esa crueldad salvaje y brutal con la que fue perseguido hasta la muerte por los judíos y gentiles, instigados a ello por la malicia de Satanás. Tremenda manera de ver las cosas, autor Adam Clarke. Estos son detalles cautivantes. Sí lo son. Definitivamente Satanás buscó todos los medios posibles para destruir a Jesús. ¿Sabes, hermano? Bien pudo haber influenciado en esas bestias para acosar al Mesías. El comentario de Ellicott sobre Marcos 1:13 dice: el pensamiento implícito es porque en parte su presencia se sumó a los terrores de la tentación, en parte estuvo protegido de ellos y se cumplió la promesa en el salmo que proporcionó al tentador su arma principal, que el verdadero Hijo de Dios debería pisotear el león y la víbora, el cachorro de león y el dragón. Salmo 91:13. Gloria a Dios por esto. Ahora, una característica inusual de la escena inicial del Evangelio de Marcos es que Jesús se presenta como un personaje divino y humano. Siendo divino, Él es Cristo, el Mesías, el Señor anunciado por un mensajero. Es más poderoso que Juan, es el Hijo amado sobre quien el Espíritu Santo desciende. Y siendo humano,
Él es bautizado por Juan, es impulsado por el Espíritu al desierto, es tentado por Satanás, enfrenta animales salvajes y es atendido por ángeles. Son muchos los contrastes, pero todo esto señala a la asombrosa realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, quien se anonadó como un ser humano, como nuestro hermano y nuestro ejemplo. Alabado sea Dios por esto. Cuán maravillosos son los escritos que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Aprendemos muchísimo de lo que nuestro Padre Celestial ha dejado para nosotros en su santa palabra. Omar, la verdad que como hijos de Dios es imposible captar esta fascinante verdad en nuestra mente finita, ¿no es cierto? Pero nosotros la aceptamos por fe, hermanos, y en verdad nos maravillamos, porque esta verdad nos revela el verdadero amor de Dios por nosotros. Bien, continuemos entonces con el estudio del jueves 4 de julio, titulado El Evangelio según Jesús. Marcos resume el mensaje claro y directo de Jesús. La gracia se derramaba de sus labios con el fin de inculcar en la mente de los seres humanos los tesoros de la verdad, de la manera más sencilla posible. Amén. Ahora, leamos Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Ahora, ¿cuáles son las tres partes del mensaje del evangelio que Jesús proclamó? Tiempo, pacto y llamado. Tremendo. Sí. La expresión tiempo es un término usado frecuentemente con referencia particular a la venida del Mesías y el fin del mundo. Claro. El anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refería a la profecía de las 70 semanas claro, de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Esa profecía culminaría con el Mesías príncipe, Claro. quien iba a confirmar el pacto con muchos y se le quitaría la vida. En los días de Cristo, algunos creían que ese periodo de Daniel estaba terminando. Eran pocos, ¿no? Pero sí habían personas que creían. Tremendo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, claramente dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Dios tiene un reloj celestial. La profecía de las 70 semanas encontró su certero cumplimiento en el bautismo de Jesús. Sí, cuando Él fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Ahora, Omar, debemos recordar, ¿no es cierto?, que esa profecía, y bueno, otras también, ¿no es cierto?, un día representa un año, según Números capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Esos son los códigos de Dios. Seguro. La profecía de las 70 semanas comenzó en el año 457 a.C., con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, completando la restauración de Jerusalén. 69 semanas proféticas se extendieron hasta el año 27 después de Cristo, el exacto momento cuando Jesús fue bautizado y ungido para el ministerio. Wow. Su crucifixión ocurrió 3 años y medio después. Finalmente, la culminación de la semana 70 en esa profecía ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado, el primer mártir cristiano, y el mensaje del evangelio se explayó a los gentiles. Oh, maravilloso. Tremendo eso. Bueno, y es fascinante, Omar, en realidad notar que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, es
paralelo al mensaje de Jesús en Marcos Tremenda 1:15. analogía. ¿Ya? Comparemos las tres categorías, hermanos. Número 1. En la categoría del tiempo profético, Jesús dijo que el tiempo se había cumplido. Y Apocalipsis 14 dice que la hora del juicio ha llegado. Tremendo. Número 2. En la categoría de la promesa del pacto, Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado. Y Apocalipsis 14 habla del evangelio eterno siendo predicado a todo el mundo. Y número 3. En la categoría del llamado al discipulado, Jesús dijo, arrepiéntanse, crean. Y Apocalipsis 14 claramente dice, temed a Dios, dadle gloria, adoradle. Tremendo cómo se entrelazan Claro. el Evangelio con el libro de Apocalipsis. Entonces, así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 estaba ligado a las profecías de Daniel al comienzo de la proclamación del Evangelio, así el mensaje del primer ángel en Apocalipsis está ligado a Daniel al final de la historia de esta tierra. Cuán cierto. Todos estos libros están ligados, no se contradicen. No. Son maravillosas las verdades bíblicas, ¿no es cierto, Nesí? Oh, preciosas, Omar. Sí. Qué privilegio tenemos, hermanos, de poder estudiarlas, ¿no es cierto? Pero ya se nos acaba el tiempo. Claro. Así que repasemos los puntos más importantes de esta semana. Número 1. Aprendimos la lección valiosa del fracaso de Marcos. Si has pasado por un desánimo, retoma tu meta, busca a Dios y esmérate en cada oportunidad que Él te brinda para triunfar. Número 2. Dios siempre ofrece otra oportunidad, pero acércate a Él y enfrentarás el mundo y tu futuro con valor y esperanza. Dios está a tu lado. Número 3. Como Juan el Bautista podemos ser fieles, obedientes a Dios, viviendo y proclamando su verdad en cualquier circunstancia. Número 4. El bautismo de Jesús fue de suma importancia. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en esa ocasión, afirmando el comienzo del ministerio de Jesús. Y número 5. El mensaje de Jesús en Marcos 1 estaba ligado a las profecías de Daniel al comienzo de la proclamación del Evangelio. Y así el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 está ligado a Daniel al final de la historia de esta tierra. En forma impactante e inolvidable, hemos comenzado el tercer trimestre del 2024. Amén. Tendremos 12 semanas más estudiando este fascinante Evangelio de Marcos. Gloria a Dios. Aprenderemos muchísimo, hermanos. Así que no te pierdas ninguno de estos estudios. La próxima lección se titula Un día en el ministerio de Jesús. Acompáñanos una vez más y escudriñemos juntos la palabra de Dios. También recuerda que este próximo viernes tendremos otro tema impactante en la serie del libro de Daniel. Se titula Eventos de los últimos días. Te invitamos a verlo y a compartirlo con tus contactos. Además, tenemos nuestro programa de radio todas las semanas. Búscalo. Todos los domingos aparece ahí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Sabes, cada vez que nos acompañas y sintonizas la programación de La Voz de la Esperanza, sentimos ánimo, aliento para seguir haciendo esta obra. Desde 1942, La Voz de la Esperanza ha sido un faro que ilumina al mundo hispanohablante con un mensaje de paz, de amor y de seguridad. La Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Hacemos esta obra contando con tu ayuda financiera. Así es. Si deseas enviar una ofrenda, la puedes hacer visitando nuestra página lavoz.org. Y si vives en Estados Unidos, ves el número en pantalla, 805-955-7641. Gracias por ser parte activa de este ministerio. Y de nuestra parte, nos despedimos diciendo que Dios te bendiga ricamente. Amén.